Hoy martes 16 de octubre en Interfaz, el Internet de las Cosas, un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Conoce más sobre él en nuestro reportaje del día. Se llevó a cabo la Expo Canada Education College Universidades, un congreso en el que las instituciones educativas canadienses brindan información a los interesados en estudiar en aquel país. El Instituto Politécnico Nacional crea una unidad que desarrolla los programas educativos en este campo, la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. Quédate a ver cómo funciona. Finlandia es una potencia mundial en educación gracias a su innovador método de enseñanza. Entérate en qué consiste más adelante. Iniciará la Feria del Empleo del Instituto Politécnico Nacional 2018 y para hablarnos sobre ella nos visita en Interfaz el doctor Mauro Alberto Enciso Aguilar, director de Egresados y Servicio Social de esta institución. En nuestra sección México X hablaremos sobre el MOOC Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual. Jorge Urías es uno de los arquitectos mexicanos más destacados en la actualidad. Te mostramos lo que está haciendo en la actualidad con una nota que preparamos para ti. Otro invitado más en nuestro programa es el escritor José Ramón Ripoll Viena, quien nos viene a presentar su antología poética El espejo en el agua. Y a unos días del Día de Muertos, Michoacán se prepara para sus celebraciones. No te muevas de tu lugar porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. ¡Comenzamos! Muy buenos días, qué gusto me da saludar a todos los amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Yo soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto darles la bienvenida este martes a este programa que se llama Interfaz y que precisamente pretendemos que sea eso, tu conexión con el mundo de la educación, que por supuesto incluye arte, cultura, ciencia, tecnología, sociedad y mucho más. Como todos los días, saludo con muchísimo gusto a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Así que quédense con nosotros en la próxima hora y media. Tendremos información sobre el Internet de las Cosas, México X, MOOCs en línea completamente gratuitos a través de la plataforma que administra la Secretaría de Educación Pública, una feria del empleo del Instituto Politécnico Nacional y mucho más. Frecuentemente, cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, nos enfocamos en las grandes innovaciones que muchas escuelas y estudiantes ya han comenzado a adoptar y que pues afectan directamente a los estudiantes y los maestros. Sin embargo, existe un área en la tecnología que está avanzando muy rápidamente y que a pesar de su enorme potencial transformador, una de las más grandes revoluciones, rara vez es vinculada al ámbito educativo. Se trata del llamado Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es una de las grandes promesas para los próximos años. Se trata del nombre que se le da a los miles de dispositivos que hasta ahora funcionaban de modo independiente y que gracias a la posibilidad de conectarse a Internet han comenzado a adquirir nuevas funcionalidades y por supuesto se están volviendo cada vez más inteligentes. A menudo se asocia esta tecnología con la promesa del hogar inteligente, es decir, a la posibilidad de conectar los distintos electrodomésticos de una casa a la red y permitir que los usuarios los empleen de manera remota, por ejemplo. En la educación, uno de los primeros campos en los que estas nuevas tecnologías están teniendo impacto es en la reducción de la carga laboral a los maestros. Cada vez más dispositivos están ayudando a los docentes a alivianar algunas de las tareas más tediosas vinculadas con su actividad. Los dispositivos que corrigen ejercicios y exámenes de manera automática, por ejemplo, permiten que los maestros creen exámenes estandarizados y luego simplemente los pasen por un sencillo escáner que los puntúa automáticamente y carga la calificación en una base de datos a la cual el profesor puede acceder desde Internet. Otra forma en la que el Internet de las Cosas está comenzando a tener un impacto positivo en la educación tiene que ver con las posibilidades que esta tecnología ofrece de volver más eficientes las operaciones de distintas instituciones,
como escuelas y universidades. Un ejemplo de esto es el uso de dispositivos como bandas magnéticas o tarjetas equipadas con un chip. Y por supuesto, el Internet de las Cosas nos permite tener dispositivos como las tabletas o los teléfonos móviles que hacen que el conocimiento esté en la punta de nuestros dedos y por supuesto que los roles de la institución educativa y los maestros vayan adaptándose a esta situación. Muy pronto los aparatos y dispositivos que utilizamos a diario estarán completamente interconectados. El proceso ya está en marcha. Actualmente, desde un teléfono móvil es posible abrir puertas, activar alarmas y hasta comprar el súper. Hay refrigeradores que monitorean la cantidad de productos y cuando alguno hace falta o está por terminarse, es posible solicitarlo vía Internet a una tienda de autoservicio. Conectar el máximo de objetos que nos rodean entre ellos y nosotros es la finalidad del Internet de las Cosas y uno de los temas abordados en la tercera edición del encuentro ANUYESTIC que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior llevó a cabo en la Universidad de las Américas, Puebla. El Internet de las Cosas no es una tendencia, no es una tecnología que va a llegar en un futuro, sino ya está disponible en México. La tecnología de Internet de las Cosas, también conocida como IoT, por sus siglas en inglés, está basada en 4 elementos: dispositivos inteligentes, red de comunicaciones, aplicación y explotación de datos. El dispositivo es la pieza clave que nos va a permitir darle voz al mundo físico, darle una vida digital a lo que está alrededor. En entrevista exclusiva con la Agencia Informativa de Educación de México, Pedro Figueroa señaló que es importante entender que en esta materia hay diferentes capas o niveles. Están aquellos gadgets o dispositivos con grandes volúmenes de producción que tienen un crecimiento constante para satisfacer a un mercado específico. En otro nivel están las tecnologías dirigidas al desarrollo industrial con objetivos de mayor dimensión, por ejemplo, de infraestructura urbana. Sin embargo, el Internet de las Cosas está planteado para ofrecer soluciones en todos los ámbitos y de manera transversal. No podemos pensar en el IoT aislado, en el cual un grupo de ingenieros desarrolla tecnología y hace aplicativos que no tienen nada que ver con el mundo real. Aquí es un poquito al revés. Vamos a entender la problemática y vamos a seleccionar cuál es la mejor tecnología para ese caso de uso. Así, desde electrodomésticos que te permiten saber cuándo la ropa está seca, equipos de iluminación y calefacción que posibilitan maximizar la eficiencia energética, los sistemas de monitoreo para seguridad y vigilancia, la localización y navegación remota de los autos y un creciente número de aplicaciones más. El Internet de las Cosas es transversal, pasa por todas las tecnologías e impacta a las personas y necesitamos que haya gente no solo de TI, no solo de tecnologías de información, necesitamos que se integre gente de negocios, de marketing, de diseño, de áreas de especialidad, porque el Internet de las Cosas está impactando a todos los nuevos modelos de negocio y a negocios, a casos de uso que antes no eran posibles. En este sentido, busca dársele un enfoque más allá de las tecnologías de información y manejarlas con base en el impacto que tienen sobre las personas, las cosas y los procesos. El impacto es cómo vamos a generar información de calidad y a quién le va a ser útil. Nosotros en el IoT estamos enfocados en las soluciones más que hablar de una tecnología en específico. ¿Cómo vamos a potencializar nuevos usos de la tecnología que nos ayuden a solucionar problemas que antes era muy complicado, inviables y financieramente fuera de alcance? De acuerdo con Pedro Figueroa, México va por buen camino en la generación de proyectos basados en estas tecnologías y espacios de intercambio de conocimientos y experiencias como ANUYESTIC es de gran relevancia. La idea es fomentar el desarrollo del ecosistema, por eso es muy importante para nosotros acercarnos a la parte docente para que puedan dar este conocimiento a sus alumnos en las diferentes universidades que participan aquí en la ANUYES. Existen proyectos mexicanos sobresalientes, soluciones que echan mano de tecnologías de la información e Internet de las Cosas se están siendo incluso explotados a otras naciones.
Así es, las tecnologías de la información y de la comunicación son una herramienta que se ha vuelto indispensable para los diferentes campos en que nos desenvolvemos. Uno de ellos es la educación, por supuesto, por lo que el Instituto Politécnico Nacional creó una unidad que desarrolla los programas educativos en este campo. ¿Quieren conocerla? Veamos esta nota. La Unidad Politécnica para la Educación Virtual, UPEV, pertenece a la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional. Tras la rápida incursión de la tecnología en la educación media y media superior, se creó esta unidad con el propósito de coordinar el desarrollo de programas educativos apoyados en las tecnologías de información y comunicación. La unidad tiene 11 años, aunque realmente ya había esfuerzos en este tipo de modalidades en el Politécnico desde hace aproximadamente 40 años, con cursos a distancia en algunas de las escuelas. Eso a lo largo del tiempo evolucionó hasta el momento en donde ya se tenían las herramientas de internet, de plataformas educativas, y cuando ya existió en el mundo este tipo de cosas, se migró a este tipo de modalidades virtuales. A través del sistema polivirtual, permite a los interesados cursar programas de bachillerato y tecnología a distancia. En el área de bachillerato, la oferta educativa cuenta con las modalidades no escolarizada y mixta. La no escolarizada certifica estudios como administración, comercio internacional, construcción, desarrollo software, diseño gráfico digital, mercadotecnia y sistemas computacionales, entre otros. En la modalidad mixta existe computación, química farmacéutica, soldadura industrial y telecomunicaciones. En las licenciaturas también existen modalidades no escolarizadas y mixta, donde carreras como Administración y Desarrollo Empresarial, Comercio Internacional, Biblioteconomía y Archivonomía combinan la escolaridad presencial y a distancia. Asimismo, el Politécnico creó una carrera específicamente para la educación a distancia. Prácticamente todas las que ofrecemos ahorita tienen su contraparte en la modalidad presencial. Pero el Politécnico recientemente firmó un convenio para desarrollar una carrera que se llama Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas, que se va a estar ofertando a partir del siguiente año y que fue desarrollada en conjunto con la Universidad Abierta y a Distancia de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es así, es en específico y completamente en modalidad a distancia y no hay su contraparte en modalidad presencial. Al igual que la modalidad presencial, las opciones de titulación de cualquier carrera son las mismas. Las opciones de titulación son las mismas que tiene cualquier alumno del Politécnico, no importando si sea escolarizada o no escolarizada. Hay opciones de tesis, de trabajos de investigación, por promedio, por ejemplo. La formación escolar a distancia da pie a que los alumnos se desarrollen como personas más responsables y atentas hacia sus estudios. Es por ello que la unidad busca incitar a los alumnos de educación tradicional a que adopten algunos valores de la educación a distancia. Utilizando los materiales que ya se desarrollaron para la modalidad virtual y que genera cierto tipo de competencias, sobre todo en cuestión de compromiso, de lectura, de organización en cuanto a tiempo, a los jóvenes de la modalidad virtual, pero que se los podamos trasladar también a los jóvenes de la modalidad escolarizada. La tecnología permite hoy en día poder hacer esta mezcla de entre las cuestiones virtuales y entre lo que tradicionalmente todos conocemos para poder formarte mejor. Pues así es, cada vez más importante la tecnología dentro de la educación, simplemente ya es pues imposible separarla de todos los ámbitos de nuestra vida. Vayamos a otros temas, y es que Canadá es uno de los países que ofrecen una gran oferta de becas para estudiar. De hecho, México ocupa el lugar número 12 de estudiantes extranjeros en ese país. La Expo Canadá Education College y Universidades ofreció a los jóvenes mexicanos becas y opciones para estudiar en este país de la hoja de mapa. Las competencias profesionales se han vuelto cada vez más exigentes. Es por ello que miles de estudiantes de nivel superior buscan oportunidades en el extranjero para extender sus capacidades y poder obtener beneficios tanto para sí mismos como para su país.
La Embajada de Canadá, junto con algunas agencias, unen talentos para que los mexicanos puedan realizar este objetivo. Orientar, guiar a la gente en sus necesidades y deseos de estudiar en Canadá y del extranjero. Y a lo que nos dedicamos es toda la parte de buscar la escuela adecuada, el hospedaje, los visados, todo lo que se requiere pues, para que uno vaya a estudiar de forma segura, bien orientado, para tomar mejores decisiones y acompañarlo mientras está estudiando también en Canadá. Este fin de semana tuvo lugar la Expo Canada Education, College y Universidades. Es un evento enfocado a educación superior, todo lo que es educación superior. México ha crecido mucho como mercado y hoy día más y más gente nos está pidiendo escuelas, ya sea su diplomado en Canadá, un certificado, una licenciatura, un posgrado, una maestría, por ejemplo. Pueden hacer su licenciatura en negocios, en ingeniería de sistemas, en filosofía, en economía, una gran variedad de cursos. Y esto es un programa especialmente diseñado para estudiantes internacionales. ¿Qué es lo que Canadá ofrece para convertirse en una opción tan atractiva para los mexicanos? Ya he viajado a Canadá de forma de visita y es un país que en lo que pude observar me ha llamado mucho la atención por las personas, en cómo me trataron y la experiencia que viví. Mi deseo es poder ir a Canadá a estudiar y poder aprender un inglés muy lindo. Que debido a su riqueza multicultural, amplía la visión de los estudiantes y les brinda herramientas que ayudan en su desarrollo personal y profesional. Cualquiera persona que tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero puede regresar a su tierra y aspirar a una mejor situación económica, posiblemente para ayudar a su familia, ayudar a todas las personas que quiere. Ese es lo primordial. Y segundo, obviamente, si lo hace al extranjero, puede tener la oportunidad de residir en Canadá. Creo que México y Canadá está en el punto de su relación a un top en su relación comercial y creo que se va a notar el día de hoy, pero vamos a ver qué pasa. Sí, creo que va a venir mucha gente y estamos aquí para servirlos. Tan solo en 2017 hubo un incremento del 400% de estudiantes mexicanos que se fueron a realizar sus estudios de corto plazo a Canadá. México ocupa el sitio número 12 de estudiantes extranjeros en ese país y se estima que dentro de los próximos 5 años podría encontrarse entre los 3 primeros lugares. Pues así es, México y Canadá como países que forman parte de América del Norte, pues son una excelente opción para hacer intercambios académicos. Un corte y volvemos. Conceptos como la permanencia escolar, el derecho a la educación indígena, la equidad educativa, el abandono en la educación superior y entre otros puntos fueron analizados por diferentes instituciones en el Seminario de Educación Obligatoria en la Ciudad de México. En febrero de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación firmaron un convenio para la realización del Seminario Educación Obligatoria en Ciudad de México. Avances y retos. Los retos educativos en nuestra ciudad, que lamentablemente todavía están cruzados por problemas de calidad. Estos problemas de calidad están cruzados por problemas de desigualdad, ¿no? Y creo que en esa lógica podemos tener un buen espacio de discusión que nos permita, sobre todo, comprometernos hacia la generación de acciones y de política pública. Frente a una nueva administración y un nuevo gobierno, debemos disponer todos los esfuerzos para favorecer la revisión de los avances y de la problemática en materia educativa, con miras a progresivamente ir asegurando el cabal cumplimiento del derecho de todos y todas a una educación de calidad. Con esta colaboración, se espera dar un paso más hacia el logro de los objetivos de ambas instituciones. Este seminario contó con la participación de expertos en distintos sectores que afectan a la educación para analizar el estado actual de este sector en la capital mexicana. Las temáticas que se abordaron fueron
Violencias sociales y su vinculación con la permanencia escolar. Reconocimiento y pertinencia a la educación como derecho de la población indígena. Análisis de las trayectorias escolares para la equidad educativa. Desigualdad en la cobertura y abandono en la educación superior. Y calidad en la educación desde la universalización del preescolar al egreso exitoso de la educación obligatoria. Un esfuerzo que involucra demasiados actores por un mismo objetivo. Todos los días, con el esfuerzo de 110,000 maestros, personal de apoyo, directores, padres de familia, se cultiva el futuro de 2,100,000 niñas, niños y adolescentes en 8,700 escuelas en Ciudad de México. La educación en la capital del país progresa en su cobertura y se despliega como los estudiantes proyectan sus conocimientos a México en el magnífico mural de David Alfaro Siqueiros, del pueblo a la universidad al pueblo. Aprender a aprender es un hábito que se inculca desde la fuente principal de la educación. El origen, la casa, tiene mucho que ver. ¿Qué lenguaje traen nuestros alumnos? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué tipo de pláticas hay en una familia? Todo eso tiene que ver. Nada más que, bueno, nosotros que estamos en el sector educativo, pues todo nos responsabilizan a nosotros. Pero el origen, la familia, el entorno, tiene mucho que ver en el manejo de estas condiciones. El seminario, que se transmitió por vía streaming, puede ser visualizado en el canal de YouTube del INE. Y bueno, a pesar de contar solamente con 4,800 escuelas de enseñanza primaria, secundaria y superior, Finlandia es considerado como el país número 1 en educación a nivel mundial. Esto es posible gracias a su innovador método de enseñanza. Conozcamos. Hace más de 30 años, Finlandia contaba con un sistema educativo similar al de la mayoría de los países y no obtenía los resultados que esperaba. ¿Qué es lo que hizo este país nórdico para lograr el milagro finlandés? Como se le conoce a este periodo, en el que se consolidó como referente mundial respecto a la educación. La ley finlandesa establece que la educación es obligatoria y gratuita para todos los niños desde los 7 hasta los 16 años. Esta gratuidad incluye también todos los libros de texto y utensilios necesarios, además de una comida caliente al día. Resulta común ver al hijo de un obrero y el de un empresario estudiando juntos, ya que la desigualdad socioeconómica no debe ser impedimento para el ejercicio de la enseñanza. En caso de requerir servicios médicos o atención odontológica, pueden solicitarla y tampoco requiere de pago alguno. Esta metodología de educación que no deja de sorprender al mundo, puesto que optaron por poner a prueba una estrategia que hace prácticamente todo lo contrario a la educación ortodoxa. A este método de enseñanza se le conoce como Phenomenon-Based Learning, que consiste principalmente en desarrollar las habilidades y ofrecer las herramientas necesarias a los estudiantes para que aprendan por sí mismos y que de cada experiencia de la vida cotidiana puedan generar un nuevo conocimiento, además de la capacidad de analizarlo desde diferentes puntos de vista. Esto significa que utiliza la corriente pedagógica del constructivismo, puesto que de tener varias ideas crea un concepto. Igual que un rompecabezas, se compone de muchas piezas. De esta manera, se da una transferencia natural de aula a la vida real. Así se define y fortalece el carácter de los estudiantes y les resulta más fácil tomar decisiones importantes en su vida, asumiendo la responsabilidad de las posibles consecuencias. Otro punto de esta metodología sugiere reducir el número de horas de clase. Entran a la escuela a partir de las 8:30 de la mañana y salen a las 3 de la tarde o antes. Ocasionalmente se les dejan tareas y esporádicamente realizan exámenes. Ningún niño repite año o se queda rezagado. Durante el año tienen en total 3 meses de vacaciones. Sobre los docentes hay que destacar que es una profesión de excelente prestigio y que goza de buen sueldo. Es una de las carreras con mayor demanda. Incluso se encuentra sobre medicina, arquitectura y derecho. Cada año son miles los candidatos a una vacante como profesor. Sin embargo, el proceso de selección evalúa estrictamente a los aspirantes. Esto sin tomar en cuenta que el grado de maestría es obligatorio para desempeñar este papel. De los aspirantes para cursar una maestría, solo el 10% ingresan a ella. Por parte del gobierno, cada escuela recibe un apoyo económico modesto para diseñar y desarrollar sus propios planes de estudio que varían conforme al entorno de cada región.
Estas son algunas de las características del Phenomenon-Based Learning que, de acuerdo al Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, coloca a Finlandia como modelo a seguir con su método de educación. Diferentes formas de concebir la enseñanza. Ahí está el ejemplo de Finlandia y el Phenomenon-Based Learning. ¿Qué les pareció? Díganos qué opinan en nuestras redes sociales, AIEDMX, en Twitter, Facebook, Instagram y también en Medium, donde van a poder encontrar mucho más contenido sobre la educación en México y el mundo. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar tendremos interesantes entrevistas aquí en Interfaz. En 1830 se establece el Banco de Avío, impulsado por Lucas Alamán, institución destinada a financiar al sector industrial y manufacturero. Bueno, muchos, no solo estudiantes, sino también padres de familia y la sociedad en general, siempre que cursamos una carrera académica, una licenciatura, una maestría, un doctorado, tenemos la inquietud de cuál va a ser nuestra salida laboral, cuáles son las opciones, cómo poder hacer este primer contacto con un trabajo ya formal dentro del sector productivo de nuestro país. Y bueno, las instituciones de educación superior de México están muy preocupadas por esta situación y ponen al alcance de los mexicanos diferentes herramientas para poder solucionar esto. Y esta mañana nos acompaña en el estudio de Interfaz el doctor Mauro Alberto Enciso Aguilar. Él es director de egresados y servicio social del Instituto Politécnico Nacional y vamos a hablar con él precisamente de la Feria del Empleo del Instituto Politécnico. Doctor, muchísimas gracias por venir con nosotros aquí a Interfaz el día de hoy. Al contrario, Ana, es un placer poder estar aquí con ustedes, un profundo agradecimiento de poder brindarnos estos espacios. El día de hoy es efectivamente para promover la asistencia a esta Feria del Empleo y Servicio Social que se llevará a cabo a partir del próximo jueves 18 de octubre a partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y el viernes también en el mismo horario en la unidad profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco. Esto es en la Plaza Roja, en la explanada del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, mejor conocido como El Queso, por la forma que tiene. Y pues los esperamos ahí, que vengan con un ánimo muy positivo, seguramente encontrarán el trabajo que están buscando. Doctor, estábamos platicando, cuéntenos un poco del origen de esta feria, que bueno, es muy pertinente y que estoy segura que ha dado resultados muy importantes. Desde luego, muchas gracias. Sí, esta feria surge de los esfuerzos por vincular de manera un poco más estrecha a los estudiantes y egresados del instituto con el sector productivo. Y a partir de 2012 es cuando inicia esta feria. En aquellos entonces estábamos hablando de una participación de 60 empresas y no más de 4,000 asistentes. Para esta última edición estamos contando con la participación de más de 50 empresas y esperamos más de 11,000 asistentes. Tenemos reportados que se ofrecerán más de 3,000 vacantes, de las cuales esperamos que el 50% sean cubiertas, muchas de ellas en la misma feria. ¿Cómo hacer esta vinculación con las empresas? Es decir, ustedes, ¿cómo logran contactarlos? ¿Cómo eligen o hacen esta curaduría, digamos, de Sí, empresas? desde luego. Primero que nada, bueno, sí, hacemos una invitación general a distintas empresas, cuidando primero que se cubra el espectro de la oferta académica que tiene el instituto, a temas de ingeniería, de medicina, de alimentos, etcétera. Y la respuesta que tenemos es bastante positiva. Esto muestra que el sector productivo tiene muchísimo interés en contar entre sus filas a los egresados del instituto, lo cual habla también de la calidad de los programas académicos que tenemos. La respuesta que hemos tenido para esta última edición es bastante satisfactoria. Contamos con presencia de empresas muy importantes que tienen presencia a nivel nacional, pero también internacional, algunas de las cuales acuden por primera vez a esta feria con mucho interés en tener contacto con los egresados que forma el instituto.
Denos algunos ejemplos, doctor, de qué tipo de empresas van a estar participando en la Bueno, en esta ocasión tenemos empresas del sector tecnológico como Huawei, una de las compañías más importantes de telecomunicaciones en China, Honeywell, también BMW, Daimler Chrysler, tenemos algunos laboratorios, compañías de seguros, bancos. Por ejemplo, tenemos un stand de Bancomer muy grande. Ellos han mostrado un interés muy importante por los egresados del instituto. ¿Cuál es el proceso, doctor? Si yo soy una empresa y tengo interés en participar en esta feria o en contactarme con los egresados del Instituto Politécnico, ¿qué es lo que se debe hacer? Sí, bueno, contactarnos, si puedo dar un teléfono, el conmutador es el 5729-6000 y la extensión es la 51614. Y ahí les podremos brindar toda la información con respecto a cuál es el procedimiento a seguir para poder participar en la feria. Conviene señalar que no nada más se trata de una feria del empleo, sino desde hace un par de años, desde el 2016, también agregamos la componente del servicio social. El servicio social es un trámite formativo indispensable para la titulación en muchas instituciones académicas, incluidas la nuestra. Entonces, a partir del 2016 incluimos esta sección y para esta edición contaremos con la participación de más de 30 entidades distintas del sector público y privado para que los estudiantes puedan realizar su servicio social, puedan contactarse y establecer un vínculo provechoso para ambas partes. ¿Esta feria es exclusiva para egresados del Instituto Politécnico Nacional? Principalmente es para la comunidad politécnica, pero no es limitativa. Desde luego aquí la invitación que hacemos es a la comunidad en general, a que asistan, a que vengan con buena predisposición de encontrar un trabajo, ya sea por vez primera o por mejorar las condiciones laborales que actualmente se tienen. Hay también una serie de talleres, una serie de conferencias que se van a desarrollar durante la feria. Tenemos talleres que van desde asesorías cómo preparar un currículum vitae, cómo preparar una entrevista de trabajo, hacer un diagnóstico del idioma extranjero, principalmente el inglés, que es lo que nos solicitan. Y también habrá una serie de conferencias magistrales, componentes que proponen las mismas empresas, que van desde temas laborales o de motivación, etcétera. Algunos testimonios de vida de cómo ellos fueron creciendo, abriéndose camino en el mundo laboral, etcétera, etcétera. La invitación está abierta para toda la comunidad. Pues es muy relevante esta feria. Antes de irnos a un corte, doctor, si nos puede, por favor, repetir el número para que quien nos esté viendo y quiera participar como empresa dentro de este tipo de ferias pueda estar en Desde luego, el conmutador es el 5729-6000, es el conmutador del Politécnico Nacional, y la extensión es la 51614. Ahí los atendemos con mucho gusto. Asistan, por favor, se van a llevar una muy buena impresión y estamos seguros de que va a ser una muy buena experiencia. Perfecto, doctor. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar me gustaría que me platicara un poco más a fondo sobre estos talleres y charlas que se van a estar desarrollando durante la feria y también sobre las otras actividades que ustedes realizan en pues esta sección de egresados y de servicio social del Instituto Politécnico Nacional, porque me imagino ustedes les dan un seguimiento muy puntual a los egresados del Politécnico. Desde luego. Seguimos en Interfaz, no se vayan. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con el doctor Mauro Alberto Enciso Aguilar. Él es director de Egresados y Servicio Social del Instituto Politécnico Nacional y estamos platicando sobre la Feria del Empleo del Instituto Politécnico que empieza el próximo 18 de octubre. Y bueno, platicábamos un poco acerca de estas charlas y talleres que se van a estar ofreciendo, además de, por supuesto, pues valga la redundancia, toda la oferta de vacantes, que más de 50 empresas que participan. 150, perdón, no escucho bien. 150 empresas que participan en esta edición, que se ha llevado a cabo esta feria desde el 2012, pues van a estar ahí
pues exponiendo para los egresados y también para toda la comunidad politécnica y cualquier persona que quiera participar. Platíquenos un poco más sobre estos talleres y charlas. Sí, muchas gracias. Desde luego, la feria se consolida como una de las más importantes de la ciudad y tal vez la más importante en el norte de la misma. Efectivamente, la feria es un evento abierto, gratuito, para todo mundo. Cualquier persona que busque trabajo puede asistir y puede encontrar un trabajo. De cualquier tipo de trabajo. De cualquier tipo de trabajo. Sí, tenemos desde trabajos, desde ofertas que van a sectores muy especializados, pero también a nivel técnico. La oferta que estamos tratando de cubrir es para estudiantes desde el nivel medio superior, el nivel superior y posgrado. Entonces, sí tenemos sectores muy especializados, sobre todo en temas de desarrollo de tecnología, como lo mencioné, el sector telecomunicaciones, el desarrollo de software, la informática, empresas de seguridad, también informática, pero también tenemos trabajos de nivel técnico, técnico superior, que hay una demanda muy importante. Con respecto a los talleres, pues sí, brindamos de parte de la Dirección de Egresados y Servicio Social, brindamos orientación sobre todo a nuestros egresados de cómo preparar una entrevista de trabajo, cómo es la mejor manera de preparar un CV para que sea atractivo hacia el empleador. Ofrecemos servicios que van a estar brindándose ahí, que es la credencialización de egresados. Hacemos una invitación desde aquí, desde luego, para que nuestros egresados se acerquen y se credencialicen. Con la credencial de egresado pues se obtienen ya una serie de beneficios que van desde descuentos en distintos servicios, tiendas departamentales, agencias de viajes. Si uno quiere ingresar a algunos programas de posgrado o algunos diplomados, también muchas instituciones ofrecen un descuento atractivo para que uno pueda seguir capacitándose. Y también tenemos las conferencias magistrales. Nos envían ponentes de talla internacional, algunas empresas, que hablan sobre todo de las experiencias que ellos han tenido y de cómo orientar y motivar a una persona que está en la búsqueda de un desarrollo profesional. En esta edición, por vez primera, también contaremos con salas especiales para que se puedan llevar a cabo entrevistas de trabajo ahí mismo, para que las mismas empresas puedan entrevistar en sitio a los candidatos que ellos hayan identificado como potenciales empleados en el futuro. Pues ahora van a poder llevar a cabo ahí mismo las entrevistas y hacer una primera evaluación y un primero acercamiento que va a ir más allá de dejar el currículum. Claro. ¿Es recomendable en este sentido, doctor, que los asistentes vayan con su currículum impreso, digamos? Es recomendable, desde luego, pero ahí mismo en estos talleres les podemos ayudar a preparar el CV y eventualmente también imprimirlo o disponer de una versión electrónica. Desde luego que sí. No es una limitación, no es estrictamente necesario que asistan con el currículum impreso, pero si lo quieren llevar, adelante. Claro. Ayuda. Perfecto. Doctor, yo quería preguntarle también acerca de las otras actividades que ustedes realizan en la dirección, porque sin duda alguna el seguimiento y el acompañamiento de los egresados de una institución de educación superior es pues una parte muy importante. Tienes toda la razón, muchas gracias. Es algo fundamental. El estudio estratégico del seguimiento de egresados es importantísimo por múltiples razones. Principalmente, bueno, también para la toma de decisiones al interior del instituto, de saber cómo estamos, si la calidad que nosotros estamos ofreciendo es la adecuada. Lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Y si nosotros queremos tener una oferta académica pertinente, pues debemos estar en un proceso permanente de medición. Y uno de los parámetros de medición es justamente preguntarle a nuestros egresados y a los empleadores sobre la pertinencia, sobre el perfil que tienen nuestros egresados. A los egresados les hacemos una serie de entrevistas, de cuestionarios, para saber en dónde están trabajando, qué tipo de actividad desempeñan, cuál es el nivel salarial que están percibiendo, cuánto tiempo les tomó tomar esta posición, cuántas veces han cambiado de trabajo. Con los empleadores les preguntamos si el perfil de nuestros egresados ha sido satisfactorio, si el desempeño que han tenido ha sido lo que ellos han esperado, cuáles son los aspectos que se tienen que mejorar. Y toda esta información es
sumamente valiosa para la toma de decisiones al interior del instituto cuando queremos hacer un proceso de reforma curricular. Y desde luego nos permite vislumbrar cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar o definitivamente cambiar para mejorar pues el perfil, la pertinencia de nuestros programas, de nuestros planes y programas de estudio y el perfil de nuestros egresados. Otra de las actividades que hacemos, la dirección se llama de egresados y servicio social. Agradezco la pregunta. También nos encargamos una componente muy importante del servicio social de nuestros estudiantes. Esta es una de las actividades más nobles que ofrece el instituto. Los estudiantes tienen por normatividad con que cumplir con este requisito del servicio social para poder titularse. Y el servicio social lo podemos ofrecer de distintas modalidades. La más relevante son el programa de brigadas de servicio social. La idea es que nuestros estudiantes brinden un poco o regresen un poco de lo que han recibido por parte de la sociedad, asistiendo a comunidades marginadas para ofrecer servicios que van desde servicios de salud básicos, de primer contacto, odontología, optometría, pero también en temas de infraestructura, las áreas de ingeniería que vayan a apoyar a propuestas de desarrollos de proyectos municipales, etcétera. También tenemos estudios de impacto ambiental, gente que apoya en aspectos de alimentos. Claro. Y la idea pues es hacer esta vinculación siempre activa, ¿no? Entre los estudiantes del Politécnico y la sociedad. Sí. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya participado con nosotros en Interfaz. Desafortunadamente el tiempo de televisión es pues muy estricto, pero ojalá no sea la última vez que nos acompaña y podamos seguir platicando sobre las diferentes actividades que se realizan en esta dirección y por supuesto los resultados de la Feria del Empleo. Claro que sí, al contrario, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Una pausa y volvemos. Y bueno, hoy en nuestra sección de movilidad académica, que nos gusta llamarla Estudiar en el Mundo, vamos a viajar hasta Italia y lo haremos gracias a la experiencia de Diana Saraí Hernández Manso. Ella estudia en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional y bueno, tuvo la oportunidad de realizar parte de sus estudios en el Politécnico de Torino, en ese país. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Platícanos, ¿cómo es que lograste obtener esa oportunidad? Pues en mi escuela lo que hacen es una convocatoria en la cual varios alumnos pueden participar. En esta convocatoria, bueno, yo fui una de las participantes y tuve la gratitud de poder que me otorgaran la beca. Entonces me fui por 6 meses al Politécnico de Torino en Italia y bueno, tuve allá la experiencia de vivir completamente sola, de poder aprender un nuevo idioma, una nueva cultura. ¿Qué tan fácil es acceder a este tipo de oportunidades? Pues se piden varios requisitos, entre ellos obviamente que tengas el idioma, desde inglés hasta también un nivel básico o al menos intermedio de italiano, promedio, que obviamente no debas materias y bueno, también tener la fortuna de ser de los candidatos seleccionados. ¿Por qué Italia, Diana? Pues desde hace muchos años me gusta mucho la cultura, la música, sobre todo la comida, y el idioma realmente es muy parecido al español, entonces es fácil aprenderlo. En cuestiones profesionales y académicas, ¿por qué escogiste esta universidad? ¿Qué es lo que estudias tú aquí en el Politécnico y cuál fue la particularidad que te llamó la atención de este Politécnico? Yo aquí en México estudio Ingeniería Biónica. En el Politécnico de Torino hay una carrera muy parecida que es Ingeniería Biomédica. Entonces, por la compatibilidad de materias, es una de las opciones que pude elegir para poder cursar algunas materias que me faltaban. Y bueno, en realidad el sistema que manejan en la escuela de allá es muy parecido aquí en México, por lo tanto fue de mis opciones más viables. ¿Y cómo ves estos sectores, tanto en México como en Italia? ¿En qué se parecen? ¿Qué se puede compartir de las experiencias de ambos países?
Pues yo creo que nosotros estamos en un muy buen nivel académico, realmente. Es muy parecido la estructura, como te comentaba, entonces, vaya, ahí la dificultad que radica es el idioma, claro. Porque las materias y los temas que al final terminamos viendo son los mismos. La única dificultad que se le adiciona, pues es que son palabras completamente nuevas que te tienes que aprender y sobre todo porque no es solo estudiar el idioma, sino también los tecnicismos que como tal implica la ingeniería. Claro. Y bueno, ya estando ahí, Diana Saraí, ¿qué fue lo que más te costó trabajo y lo que más te gustó de adaptarte a esta nueva cultura? Pues yo creo que desde el principio el hecho de vivir sola, de poder organizar tus propios tiempos, económicamente también, y sobre todo porque estás en una cultura diferente. El hecho simplemente de ir al supermercado ya es toda una experiencia, ya que los productos pues ni siquiera los conocemos. Pero lo que más me gustó fue el hecho de conocer otra cultura, de poder abrir mi mente a nuevas cosas y sobre todo de las personas que pude conocer de diferentes países, no nada más de Italia. Claro. Y bueno, además Europa pues es un lugar donde es fácil, digamos, que trasladarse. ¿Tuviste oportunidad de viajar a otros lugares, de conocer Sí, claro, es bastante países? fácil viajar desde avión, los aviones son muy baratos, también puedes tomar trenes o algunos otros medios de transporte como autobuses, que son muy accesibles económicamente. Y bien, en realidad es Europa Estamos viendo en Londres muy pequeño, también. sí, a comparación de México, entonces los traslados son rápidos. Y sí tuve la oportunidad de conocer aproximadamente 14 países. La verdad es que sí viajé un poquito. Muy bien. Y también me imagino, como nos habías mencionado, tuviste oportunidad de convivir con gente de muchas nacionalidades. ¿Qué es lo que aprendiste de esta experiencia? Pues vaya, conocí personas de Oriente, de Japón, de Corea. También en Italia radican muchas personas de otros países que van a emigrar allá. Entonces, así como yo que fui 6 meses de movilidad, también hay personas que vienen de Perú, de Argentina y se quedan a estudiar allá una maestría los 2 años completos. Entonces, pues sí es toda una experiencia cultural que se tiene y bueno, lo más padre de todo es cuando conoces a alguien de otro país y te invita a probar un poco de su cocina. Claro. Y precisamente hablando de la cocina italiana, ¿sí era como te la imaginabas o era mejor? Pues en realidad es muy rica. Yo estuve la mayoría del tiempo cocinando pasta, aprendí algunos platillos italianos, pero nuestro metabolismo no está muy adecuado a ello como los italianos, pero sí es muy rico. ¿Cómo cambió tu perspectiva y tus planes a futuro esta experiencia, tanto personal como profesional y académicamente, Diana? Pues yo podría resaltar que me gustaría hacer ahora una maestría en otro país para poder tener la oportunidad de conocer otra cultura y sobre todo yo creo que todos los jóvenes deberían tener esta oportunidad de poder irse a otro país y vivir solos y tener toda esta experiencia. Crece uno mucho como persona, tanto con la sociedad como con uno mismo. Entonces, aparte de eso, aprecias mucho también tus raíces, sobre todo valoras lo que es México y valoras el ambiente que tenemos aquí tan agradable. ¿Qué es lo que más valoraste en ese aspecto de México? En ese aspecto, que los mexicanos somos muy calurosos, sí, somos muy sonrientes también, nos gusta estar bromeando y bueno, eso es algo que en comparación de Europa, ellos se podría decir que son un poco fríos, pero bueno, es porque es un cambio completamente de cultura y yo al menos aprecié eso mucho de México y fue lo que más extrañé. Claro. Un último consejo, Diana, para todos aquellos jóvenes que te están viendo y que no se han atrevido a dar ese paso para tomar una oportunidad como la que tú tuviste. Yo les aconsejaría que desde el principio pongan su meta muy fija, qué es lo que quieren, qué país quieren elegir, para que desde años antes estudien el idioma, se vayan preparando, puedan conservar su promedio de la carrera, muchas cosas, que es preparación de muchos años para poder lograr algo. Pero si tienen bien fijo su objetivo, pues yo creo que lo van a poder lograr.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Diana Saraí Hernández Manso, estudiante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, por ayudarnos a viajar hasta Italia con tu experiencia. Gracias. Te esperamos pronto seguramente para hablar de tus otros éxitos. Muchas gracias. Una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Hoy es martes de nuestra sección México X, la plataforma de cursos gratuitos en línea completamente pues disponibles para cualquier persona en México y el mundo que quiera educarse y quiera acceder a esta información, y que es, por supuesto, gestionada por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa y la Secretaría de Educación Pública. Y hoy, para hablar de México X, nos comunicamos con la maestra Yamilet Ugalde, directora de Formación y Certificación para la Igualdad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. Muy buenos días, maestra, y bueno, nos va a platicar del MOOC, del cual ya hemos platicado en otras ocasiones, pero que vale la pena siempre resaltar y sobre todo, pues avisarnos cuando hay otra oportunidad para poder cursar lo que se llama Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual. Muy buenos días, muchísimas gracias por este enlace para Interfaz. Muy buenos días, Ana Cristina, y pues como bien lo indicas, hacer una cordial invitación a todas las personas, sobre todo servidoras públicas que están pendientes de esta transmisión y de participar de los cursos que se ofrecen en la plataforma, para invitarlos a esta iniciativa que ha tenido el Instituto de un curso que se llama Cero Tolerancia al Acoso y el Hostigamiento Sexual. Es un curso que está basado en el protocolo de atención, prevención, atención y sanción del acoso y el hostigamiento sexual, publicado y vigente para la administración pública desde agosto del 2016. Y pues un curso que nos enseña un poco qué nos dice el protocolo, qué es esto del acoso y el hostigamiento sexual, nos da claves para identificarlo y sobre todo también nos brinda herramientas para publicar o para hacer una denuncia y saber cómo actuar en caso de que estemos siendo víctimas de acoso u hostigamiento. Así es, maestra. Recuérdenos por qué es tan relevante pues tener este tipo de información. Obviamente, como ya nos lo explicó muy bien, es un requerimiento para los servidores públicos. Sin embargo, pues cualquier persona, el público en general, también es muy relevante que tengan este tipo de información. Pues más o menos se calcula, las estadísticas sobre el acoso y el hostigamiento sexual son estadísticas en realidad no tan claras, porque no tenemos un instrumento de carácter nacional que mida, pero se calcula que más o menos 1 de cada 3 mujeres en los ambientes laborales, incluida la administración pública, es víctima de situaciones de acoso y hostigamiento sexual. Y son situaciones que están, como decimos en nuestro lenguaje, naturalizadas o están normalizadas, las vemos como normal, forman parte de chistes, forman parte de un conjunto de estrategias de la vida cotidiana a través del cual pues existen, digamos, un sobrepasamiento de los límites corporales, de bromas pasadas de tono, de carácter sexual, e inclusive de un conjunto de insinuaciones y de chantajes que pueden existir, donde se quiere intercambiar poder o beneficios laborales a cambio de favores sexuales. Hay también un conjunto de prácticas que tienen que ver con la exhibición, con ahora que se utilizan las redes sociales, compartir imágenes, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de una realidad laboral presente en nuestros ambientes laborales, muy frecuente, y que molesta mucho a quienes la padecen, generalmente mujeres. No somos las únicas, pero somos la proporción más grande, y eso tiene que ver con la forma en que se están estructurando las relaciones entre mujeres y hombres, cómo se naturaliza la necesidad de controlar el cuerpo y la sexualidad básicamente de las mujeres, o de la parte femenina, porque esto podría incluir personas homosexuales
etcétera, ¿no? Entonces, estamos frente a una realidad. Frente a esa realidad, el gobierno de la República, en cumplimiento a una observación internacional, emitió el protocolo y el instituto está empeñado en la tarea de darlo a conocer, porque lo primero que tenemos que hacer es conocer estas realidades y conocer que tenemos instrumentos para actuar sobre ellas. Así es. Platíquenos un poco más a fondo qué es lo que se va a poder ver durante este MOOC. Pues nosotros hemos ido haciendo crecer y fortaleciendo este MOOC. Son 3 temas básicamente lo que se aborda. Una primera entrada es comprender el protocolo y comprender las razones jurídicas y normativas que lo justifican, porque no es tampoco una simple ocurrencia ni del Instituto Nacional de las Mujeres ni del Gobierno de la República. Por supuesto que obedece al cumplimiento de una normatividad de derechos humanos y específicamente del derecho a una vida libre de violencia. Entonces vemos toda esa parte y también estudiamos qué nos dice el protocolo, cuáles son las obligaciones que el protocolo establece para la prevención, qué nos dice en relación a la atención y qué nos dice en relación al tema del registro y al tema de la investigación y de la sanción. Y en la segunda unidad ya nos centramos específicamente al tema del acoso y del hostigamiento sexual, es decir, conocer las definiciones normativas, conocer qué está detrás, cómo se explica esta problemática desde la perspectiva de género y algunas claves para reconocerla, para saber si estoy siendo víctima, si participo de esos procesos. Tenemos videos, tenemos algunas actividades interactivas, tenemos casos construidos con denuncias que son de la vida real, pero que están adaptadas. Y en la última unidad trabajamos lo que corresponde a qué hago yo si soy víctima de acoso y hostigamiento sexual, ante quién debo denunciar, cómo denunciar, etcétera. Todo en el entendido que tiene que ver con el protocolo y con las vías que se establecen en la administración pública federal para actuar, porque si formamos parte de una empresa privada, las vías son distintas, o si somos parte de la universidad, pues somos, digamos, mecanismos diferentes. Sin embargo, en general, casi todos los mecanismos están basados sobre principios de protección a los derechos humanos, de atención a las víctimas y de la importancia de proteger, de entender y de estar sensibilizados frente a esta problemática, saberla detectar, saberla actuar y saber orientar a las personas que la padecen para que actúen asertivamente y conforme a sus derechos. Así es, pues enhorabuena, maestra Yamilet Ugalde, directora de Formación y Certificación para la Igualdad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Quién mejor que este instituto para proveer a la sociedad en general y por supuesto a los servidores públicos de esta valiosísima información? Le agradecemos mucho este enlace y estoy segura que nos veremos muy pronto para hablar de este y más temas. Muy bien, muchas gracias y una cordial invitación a todo el público que nos escucha. Así es, muchas gracias a través de mexicox.gov.mx. Vamos a hacer una breve pausa en Interfaz, pero tenemos más, no se vayan. Y bueno, el viernes pasado se inauguró en nuestro país la Feria Internacional del Libro del Zócalo, es decir, la plancha del Zócalo, este magnífico lugar histórico que acumula pues la experiencia tanto prehispánica como de la colonia y por supuesto de la modernidad mexicana. Abre sus puertas a pues una cantidad muy importante e interesante de editoriales, de escritores, de actividades lúdicas, por supuesto culturales. Y bueno, hoy nos acompaña, estamos de manteles largos porque nos acompaña en el estudio el escritor José Ramón Ripoll Viena. Él viene a la Feria Internacional del Libro del Zócalo y a una serie de eventos a presentar una fantástica antología poética que se llama El espejo en el agua. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Gracias. Gracias a ti, Ana Cristina, por esta oportunidad que me brinda de dirigirme a todos los mexicanos. ¿Cómo se siente? Estábamos platicando antes de entrar al aire de pues la satisfacción que es ver una obra en la que pues se recopila mucho de la poesía que usted ha realizado a lo largo de su vida.
para mí es una satisfacción, sobre todo tener esta recopilación en México, un país al que admiro y quiero tanto, porque de verdad que es un potencial muy importante de lectores y de poetas también, poetas de los que los escritores y lectores españoles tenemos que aprender muchas cosas. Yo dirijo desde 1991 una revista que se llama Revista Atlántica de Poesía, en la que hace ya mucho tiempo, en el 2006, le dedicamos un número monográfico íntegro a la poesía mexicana. Sí. Y yo creo que de alguna manera eso pues me emparentó ya familiarmente con este país al que no puedo dejar de venir. ¿Quiénes son los poetas mexicanos que usted incluyó en este número y que admira y cree que vale la pena? Es una lista tan larga porque nos pusimos un tope ahí de poetas nacidos a raíz de 1950 y hay como 30 poetas que no voy a mentar porque si digo algún nombre me voy a olvidar de otros. Claro. Y se van a enfadar. Bueno, cuéntenos un poco de la historia de esta antología. Bueno, esta antología nace en uno de los viajes últimos que hice a México, como hace 3 años. Di una lectura de mi último libro en ciernes, ¿no? Entonces, en la casa del poeta Ramón López Velarde, y allí, bueno, pues José María Espinaza, que era el editor de Ediciones Sin Nombre, y Mariana Bernárdez, que es la recopiladora y la que ha hecho un verdadero trabajo de selección y de notas, bueno, me querían editar ese último libro, ¿no? Yo les dije que yo prefería tener una cosa más amplia para que me conocieran no solamente por un libro, sino por varios, más o menos por el recorrido de toda mi vida poética. Y así surgió esta idea de antología, que es como un libro, porque realmente tiene como una temática o unos temas y por lo menos una intención desde el principio hasta el final, que funciona como un libro al que se sumó, digamos, una de las personas más importantes de que el libro está en la calle, es Rubén Mendieta, el editor de Ediciones del Lirio, porque es una coedición entre Ediciones del Lirio y Ediciones Sin Nombre. Cuéntenos un poco, ahora un poco de la historia, del contenido de ese libro. ¿Cómo es que ha sido su paso a través de la poesía, digo, además del periodismo, de estar en medios de comunicación y de todas las otras actividades que ha realizado a lo largo de su vida? Te podría decir que para mí la poesía siempre ha sido una necesidad. Yo empecé escribiendo como una consecuencia de la música. A mí lo que me gustaba era tocar el piano, haber sido un director de orquesta e incluso componer. Luego me he dedicado a la musicología, pero yo hubiese querido ser un pianista. Consciente de mis limitaciones, no lo fui, pero todo eso derivó en la poesía, porque yo creo que la poesía es música y la música ha sido uno de los motivos más importantes de mi poesía. Y así empecé a escribir. Yo siempre he dicho, y lo han repetido en los titulares de las entrevistas que me han hecho, que soy un músico frustrado. Yo creo que no, que soy un músico que ha necesitado de ese poder significativo de la palabra para decir una serie de cosas y sobre todo para conocerme a mí mismo y conocer a los demás, conocer al otro, porque precisamente en el viaje interior a través de la palabra, eso que parece un ejercicio egocéntrico se convierte al final en una actitud de compartir, ¿no? En ese compartimiento, digamos, uno encuentra la solidaridad con los demás. ¿Recuerda cómo fue las primeras veces que se acercó a la poesía? ¿Qué lo inspiraba? Bueno, como todo poeta, yo creo, como todo joven poeta,
siempre hay un motivo inicial que es pues la chica que te ha dado calabazas o la chica que te gusta y cada vez pasar por la calle o un familiar de pronto que ha desaparecido. Yo creo que esos son los tres temas lógicos o simplemente la contemplación nostálgica de un paisaje, ¿no? Claro. O la construcción de un paisaje interior cuando apenas tiene 15, 16 años y no te das cuenta de que estás empezando a elaborar un mundo más o menos propio, ¿no? A través, por supuesto, de las lecturas, porque sin lectura no hay poesía. Claro. Maestro, bueno, sabemos que tiene una gran lista de actividades por realizar, de presentaciones, y nos gustaría que nos contara un poco más después de esta breve pausa y también un poco de su inspiración y de sus planes a futuro. Si nos lo permite, hacemos un breve corte y regresamos. No se vayan, esto es Interfaz. En 1978, el cardenal polaco Karol Wojtyła es nombrado papa, quien toma el nombre de Juan Pablo II. Gracias por continuar con nosotros en esta última parte de Interfaz. Estamos platicando con el escritor José Ramón Ripoll Viena, que bueno, también ha sido un gran promotor de la cultura en España y en toda Iberoamérica, y viene a México en esta ocasión muy especial, pues a presentar su libro El espejo en el agua, que es una antología de la poesía que ha realizado a lo largo de su vida. Maestro, ¿cómo es que usted considera que la poesía nos puede ayudar, nos puede servir en la época que estamos viviendo en este siglo XXI? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos los que escribimos todos los días, ¿no? Y sobre todo los que estamos escribiendo poesía. Además, una poesía que no es precisamente de usar y tirar, que no es una poesía fácil, que no es una poesía sentimentaloide, como la que a veces podemos ver en Internet, ¿no? Hoy parece que al desaparecer esa línea divisoria entre el escritor y la editorial, pues ha desaparecido también pues, el nivel de exigencia, ¿no? Hoy hay poetas en los youtubers, hay poetas en YouTube que tienen 450.000 visitas, son 1 millón de visitas, ¿no? Yo no sé si eso es poesía o no es poesía, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, se empieza escuchando esto y se termina leyendo a los grandes. Yo lo dudo, porque el que oye mala música, por ejemplo, rara vez termina escuchando a Beethoven, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que íbamos, yo creo que la poesía es muy importante, porque la poesía es memoria y la poesía es rescate de una lengua original, de una lengua que es tuya, del verdadero sentido del idioma, que es polisémico. Cuando nombramos una palabra, cuando hacemos un verso, tiene 4, 5, 6 significados, tiene música dentro, tiene lo más profundo del hombre. Por medio de la poesía, yo creo que es el método de comunicación más importante del mundo. Nos podemos comunicar esencialmente con un japonés por medio de la poesía, aunque no entendamos en principio la lengua, aunque sea traduciéndola, ¿no? Y en una sociedad como en la que vivimos hoy, donde el lenguaje está tan manipulado, ¿no? Desde el poder, desde la propaganda, desde la publicidad, desde los intereses políticos, ¿no? Pues resulta que la poesía es precisamente el antídoto contra ese gregarismo, esa uniformidad, esa globalización en el peor sentido del término, ¿no? Y por medio de la poesía podemos recuperar nuestra memoria, podemos recuperar la identidad, no de los pueblos, sino la identidad de nuestra persona, nuestra individualidad, que es lo más importante. Y por eso yo creo que, como dijo Octavio Paz, que una sociedad que se olvida de la poesía se está olvidando de sí misma, pierde la memoria. Y añado yo que
entramos en un proceso de Alzheimer colectivo y eso es muy grave. ¿Cómo recomendaría usted que pues alguien que quiera acercar a los jóvenes o a los niños a la poesía empiece? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues yo creo en la tradición, pero también creo en la contemporaneidad. Yo creo en esa mezcla, en ese trenzado entre lo antiguo y lo moderno se puede encontrar el espejo de sí mismo, ¿no? Por eso yo llamo a esta teología el espejo y el agua, ¿no? Porque es una manera de reflejar el rostro y reflejar el corazón de quien se acerca, ¿no? Y creo que la poesía debe aprenderse como se aprenden los cuentos, se debe enseñar en las escuelas, porque en un momento determinado, como dice Harold Bloom, la poesía debe ser aprendida para que en un momento determinado de tu vida, conflictivo o no, donde se producen unos hechos, ese poema surge de pronto y puede resolverte emocional, sentimental, intelectualmente, pues un problema, ¿no? El secreto de la poesía es hacerla tuya. Así es. O sea, lo mejor que le puede pasar a un autor o a un poeta es que ese poema deje de ser de él mismo y se convierta en una especie de poema popular. Claro. Borges decía que daría toda su obra, absolutamente toda su obra, porque un verso suyo se recitara en las plazas anónimamente. Así es, pues con esa reflexión terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Ripoll, por habernos acompañado en Interfaz. Le deseamos muchísimo éxito, tanto con esta edición, este libro, como con todos los que vengan. Y bueno, invitar a todos los televidentes a que se apropien del espejo y el agua y que pues lo sigan en esta y otras publicaciones. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes y a ti, Ana Cristina. Gracias. Así terminamos el día de hoy, Interfaz. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana a las 9 por Televisión Educativa.